Hoy en Los Doctores. Bajar de peso sin proponérselo puede parecer algo positivo para algunas personas, pero cuando ocurre sin cambios, puede ser una señal de alerta importante para la salud. Al perder peso así descontroladamente es porque tengo algo. No es así normal, no es común. Debe ser que estoy afectada de algo. Detectar a tiempo la causa puede hacer una gran diferencia para evitar problemas graves en la salud. Además, los cambios hormonales en las mujeres generan gran impacto en la salud física y emocional sin alguna explicación. Nosotras funcionamos de manera diferente hormonalmente, entonces siento que nos señalan mucho y que no se nos da el apoyo más adecuado. Aprenda a descifrar los cambios hormonales para definir una atención adecuada. Acompáñanos en la cita médica de Hoy en Los Doctores con Thais Alfaro. 10:03 de la mañana, ¿cómo están? Un gusto saludarlos como todos los viernes aquí en Los Doctores. Soy Thais Alfaro y les voy a estar acompañando durante estos minutos con dos temas muy importantes y por supuesto que también usted puede ser parte de este espacio haciendo sus consultas, que más adelante le daré también esa oportunidad de que ella me pueda conversar con los especialistas que nos acompañan. Ya escuchó que vamos a hablar sobre esa pérdida de peso inexplicable que, aunque podría parecer positivo para algunas personas, si no existe una razón aparente y hay una pérdida de peso significativa, también podría ser una señal de alerta. Y el segundo tema que estaremos también trabajando en la segunda media hora es los cambios hormonales junto a un ginecólogo ya reconocido aquí por Teletica, por Los Doctores también, así que les pedimos que se queden con nosotros. Quiero darle la bienvenida a la doctora Eileen Montiel Castillo. Ella es médico especialista en endocrinología y además es licenciada en nutrición. Ahora decíamos que además de esto también tiene una maestría en ciencias neurológicas. Vamos a ir poquito a poquito ahondando en este tema de la pérdida de peso, pero antes permítame saludarla, doctora. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Tal vez para muchos puede sonar algo positivo, decir, sí, yo necesito más bien que me dé eso, yo quiero que esos cuantos kilos que tengo de más que se me pierdan así, no importa, pero ¿cuántos kilos y qué porcentaje de peso debemos perder sin querer, entre comillas, para que realmente se considere una señal de alarma médica? Claro, desde el punto de vista médico tenemos que considerar que hay una pérdida de por lo menos el 5% de nuestro peso usual en un plazo de 6 a 12 meses. Claramente que 5%. 5%, porque es que no podemos hablar de, digamos, kilos específicos, porque no es lo mismo bajar peso teniendo 50 o 70 kilos o 200 kilos, ¿verdad? O sea, es que eso es muy variable, pero sí un 5% de manera inexplicable. Claramente se descartan intenciones por perder peso, ¿verdad? Que eso es importante, pero eso es el 5% de 6 a 12 meses. De 6 a 12 meses, correcto. Pues evidentemente va a ser muy clara para la persona que está bajando mucho de peso. Ahora veíamos estas imágenes en las que el pantalón ya pues quedaba bastante flojo, las blusas o las camisas también. La persona, porque tal vez es difícil como decir 5%, ¿cómo lo determino? Pero sí ya con el tema de la ropa lo puedo notar. Por supuesto, el tema de las tallas es muy importante. Recordemos que cuando hablamos de pérdida de peso inexplicable, no solamente es decir, estoy perdiendo grasa, también tengo que considerar si estoy perdiendo masa muscular. Claro. Y aquí entran dos conceptos importantes, que es el tema de caquexia o el tema de sarcopenia. La caquexia es simplemente, puede o no haber pérdida de masa grasa, pero tengo una pérdida muscular que no pierde fuerza, que no pierde, digamos, capacidad fisiológica. Y uno se da cuenta porque es el paciente que hace mucho ejercicio, pero resulta que el músculo o no avanza o es más fácil que el peso se vea disminuido, porque es la grasa la que está perdiendo, pero tiene una masa muscular que no progresa. ¿Ese es positivo? No es positivo porque hay que averiguar qué está pasando, claramente. Y la otra parte es el tema de la sarcopenia, que eso se da más en adultos mayores o en trastornos hormonales, como mencionabas anteriormente, donde empezamos a perder no solamente, digamos, músculo como tal, sino su fuerza, su capacidad por lo menos para tener un metabolismo basal correcto. Y aparte de eso, la grasa puede o no perderse, usualmente se queda. Entonces eso se llama sarcopenia y se da mucho más en adultos mayores. Doctora, para nosotros aquí en el programa es un honor contar con su compañía porque es una especialista completa, ¿verdad? Usted está desde la parte de endocrinología, pero también desde la parte de nutrición, con su formación también y ahora con este máster en ciencias neurológicas. Ciencias neurológicas, correcto, pero
Vamos a ver, generalmente uno piensa, pérdida de peso es un tema digestivo, es un tema nutricional o es un tema con un gastro. ¿Qué papel juega desde su especialidad? También nos puede explicar más a fondo esto, la tiroides o, por ejemplo, el sistema hormonal en este descenso repentino de peso. Claro, cuando uno aborda a un paciente con pérdida de peso, hay dos universos, por decir algo. Primero, que sea de causa médica, ¿verdad? Y está la causa de salud mental, ¿verdad? Que eso es importante. La causa médica, efectivamente, pueden ser trastornos gastrointestinales, claramente no patológicos, ¿verdad? Y por otro lado, pueden ser también problemas malignos, como tipo cáncer o algún tipo de tumor como tal. Posteriormente, uno tiene que pensar también en patologías endocrinas, que puede ser una diabetes no diagnosticada. Eso es importante, pues, en pacientes más que todo, cuando es una pérdida de peso muy rápida, uno puede pensar, no necesariamente en niños o en adolescentes, en una diabetes tipo 1, pero en diabetes tipo 2 puedo tener mucho tiempo de progresión en la pérdida de peso y usualmente se caracteriza por un efecto más metabólico, donde hay efectivamente una pérdida muscular y el paciente dice, claro, estoy perdiendo de peso y estoy muy feliz, pero realmente está en un proceso catabólico que le llamamos nosotros. Y además tenemos toda la patología tiroidea, que es importante más que todo en temas de tirotoxicosis, que incluye procesos de hipertiroidismo, donde aumenta metabolismo basal por una producción endógena propia o, digamos, excesiva de hormona tiroidea, que eso va a generar, aumentar metabolismo basal y por lo tanto pérdida de peso, que podríamos inicialmente pensarlo de una manera más inexplicable. Y no olvidar el efecto de algunos medicamentos como anticonvulsivantes y pacientes que lamentablemente usan de manera inadecuada medicamentos como la levotiroxina para perder peso. Lejos de ayudarte realmente a tener un metabolismo basal correcto, más bien puede generarte un problema y saber que esta pérdida de peso aumenta mortalidad, aumenta el riesgo de muerte y además de fracturas, porque puede aumentar el riesgo de que ese músculo ya no nos proteja el hueso y aumenta el riesgo de osteoporosis. Claro. Entonces claramente engloba muchas cosas y no dejar de lado el tema emocional, salud mental, temas emocionales relacionados a depresión, a síndromes ansiosos, trastornos de conducta alimentaria, que es muy importante, o trastornos bipolares que también tienen un gran impacto, digamos, en cómo el paciente se relaciona a veces con la comida y no lo considera o no lo ve como algo realmente patológico, pero se convirtió por mucho tiempo como algo parte de su vida. Claro, por supuesto. Bueno, vamos justamente a escuchar qué piensan nuestros televidentes, si saben o no reconocer estas señales de pérdida de peso inexplicable. ¿Qué otras señales aparte podríamos nosotros tener? Pérdida de cabello, en fin, cansancio. Vamos a ver qué piensan nuestros televidentes al respecto. Bueno, obviamente al perder peso así descontroladamente es porque tengo algo. No es así normal, no es común. Debe ser que estoy afectada de algo. No, porque ya uno está enfermo. Eso no es así tan fácilmente. Cuando usted se da cuenta que tiene una alimentación adecuada, ejercicio, que tiene una vida saludable, sana, y de repente pierdes peso, pues eso no es normal. Es normal, digamos, cuando uno está en un régimen alimentario. Pero si ya pierde uno inexplicablemente es porque ya hay un problema de salud. Si a usted le sucediera, ¿acudiría al médico o buscaría otra solución? No, por supuesto que el médico sería lo más factible, lo mejor. Sí, porque no es normal, de verdad no es normal. He visto casos de conocidos que pierden inexplicablemente peso sin ninguna razón y es porque tienen problemas de salud. Bueno, gracias a nuestras televidentes que ya nos decían un poco sobre con qué podría estar acompañado, ¿verdad?, esta pérdida de peso, pero yo no sé, doctora, si tal vez hay alguna señal en la piel, hay alguna señal en el cabello, ¿qué otras señales pueden acompañar esta pérdida de peso tan inexplicable? Bueno, el paciente puede experimentar fatiga, puede experimentar un cansancio o un sueño muy profundo, ¿verdad? Tal vez no le da, como decir, la batería para poder terminar sus actividades diarias, porque resulta que nuestro depósito muscular está dañado, por decirlo así, nuestra capacidad o nuestra máquina para hacer nuestra actividad física, aunque sea caminar, ¿verdad?
También obviamente la pérdida de cabello cuando eso va evolucionando por un proceso ya de desnutrición como tal, trastornos en las uñas, obviamente una piel seca, ¿verdad? En el caso de que estemos perdiendo mucha masa grasa en pacientes muy jovencitas, también uno puede ver trastornos en la menstruación y de pronto la paciente puede que de pronto no esté menstruando. Eso también es importante porque aunque todo el mundo sataniza hasta cierto punto la grasa, hay que saber que las mujeres sí necesitamos un, digamos, tejido graso para poder salir adelante con toda nuestra parte fisiológica. El tema de trastornos del sueño, y ya cuando hablamos de situaciones muy extremas, podemos considerar que el paciente puede estar teniendo fiebre, puede estar teniendo, digamos, escalofríos, más que todo en la noche, ¿verdad? Y eso es importante también considerarlo. Y la fiebre tiene que ver más con temas malignos, principalmente en la noche cuando se presenta. ¿Temas malignos como cuáles, Tipos doctora? de cáncer, los más frecuentes relacionados con pérdidas de peso o que el paciente llega por este síntoma, pueden ser linfomas, pueden ser, bueno, tumores gastrointestinales, ¿verdad? El tema de cáncer de pulmón, el tema de próstata, que sí es importante abordar con tiempo porque no necesariamente, digamos, uno le pone atención tal vez a una tos, ¿verdad? Pero sí tiene que haber un tema de pérdida de peso que tal vez uno puede consultar y puede llegar a poder solucionar un poco más a tiempo el problema. Claro, y cuando se trata de fiebre, creo que también se nos encienden las alertas, ¿verdad? Y aquí la idea es que acompañemos a nuestros televidentes, incluso a los pacientes que están enfrentando esta situación de pérdida de peso de una manera responsable. Voy a darles el número de teléfono de nuestro WhatsApp para que ustedes también puedan enviarle la consulta a la doctora Heilin. Ella está aquí hoy para ayudarnos a entender un poco más sobre la pérdida de peso inexplicable, cuando ya no es algo positivo, cuando no estamos haciendo ejercicio para eso, cuando no estamos enfocados o enfocadas en esta pérdida de peso, qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Así que apunte 6477-7778, 6477-7778. Ahí usted envía un mensajito a través del WhatsApp, aquí lo tengo yo habilitado para poder leer algunas de las consultas, que por cierto ya hay varias. Doctor, ahora usted mencionaba el tema de la pérdida de masa y la pérdida de grasa. Yo sé que es difícil para ustedes quizás decirnos como, mira, sí, es así, así se pueden dar cuenta, pero cómo nos encantaría que tal vez nos ayudara a entender cómo sé que lo que estoy perdiendo es grasa y no músculo, o al revés. Bueno, hay varias herramientas, pero ya sería a nivel clínico, ¿verdad? Que nosotros, bueno, yo en particular utilizo y usualmente los profesionales en salud. Claramente hay, digamos, herramientas muy costosas, pero herramientas de menos costo, como los estudios de composición corporal. Claramente no todos tienen la misma especificidad, pero hay estudios de muy buena calidad que te pueden orientar en cuanto es masa magra realmente, que incluye hueso, músculos y en este caso los órganos, versus lo que es el porcentaje de grasa o la cantidad de grasa total que yo tengo con respecto a mi paciente. O sea, qué es lo que está, digamos, normalizado de acuerdo a su momento en la vida en el que se encuentre y pues el contexto hasta metabólico de acuerdo a su actividad física. Pero usualmente son estudios de composición corporal, que eso es básicamente algo muy sencillo, pero también uno puede hacer pues estudios tan complejos como densitometrías óseas, que ya van a buscar también ver cómo está esa distribución grasas. Hay densitometrías óseas muy completas que implican también ese contexto de poder identificar cuánto porcentaje de grasa tengo con respecto a mi porcentaje o cantidad de masa magra, que incluye masa musculoesquelética. ¿Verdad? Así tendríamos que entrar más en un tema de estudios un poco más. El especialista es el endocrinólogo. Inicialmente es el endocrinólogo, claramente el nutricionista puede colaborarnos, pero recordemos que si ya el endocrinólogo tiene que empezar a hacer un abordaje para descartar que no haya un tema médico. Porque si es un tema médico endocrino, pues claro, si no el mismo especialista se va a ver en la necesidad pues, de enviarlo a un colega, sea un colega gastroenterólogo, por ejemplo, porque la mayoría de los porcentajes de estas pérdidas de peso puede ser por causas gastrointestinales no metabólicas. No, digamos, no malignas más bien, ¿verdad? Entonces hablamos de úlceras, hablamos de gastritis, hablamos de colon irritable o intestino irritable como tal, ¿verdad? O hasta enfermedades celíacas, que no es realmente una moda, pero es una condición asociada muchas veces a alteraciones o realmente intolerancias alimentarias o alergias, ¿verdad? Que eso también es importante. Bueno, en el caso de esto, de lo que usted estaba mencionando de gastrointestinales, que es el colon, gastritis y todo esto, pues evidentemente lo ve el especialista, correcto. Ahora, si es por
por alguna razón metabólica, podríamos decir. Claro, ahí es donde entra endocrino, ¿verdad? Ajá. Claramente para identificar cómo está este gasto calórico basal, que es en compañía del nutricionista como tal, y aparte de eso, pues identificar si hay algo meramente, digamos, que necesita tratamiento, sea patología tiroidea, sea una diabetes, que realmente deberíamos de empezar a trabajar con tratamiento, o en su defecto, pues alguna otra condición, más que todo, por ejemplo, en reservas musculares, a veces anemias, que uno ve que, digamos, la hemoglobina, el hematocrito está bien, pero cuando usted revisa índices férricos, ferritina, transferrina, empiezas a ver un metabolismo basal ahí un poco, digamos, de lo que es el oxígeno, que es la reserva de hierro en el músculo, que es la ferritina, baja. Y eso puede generar también que nuestro músculo no avance. Y eso es importante también hacer una evaluación correcta en el paciente, y ahí es donde entra nuestro especialista en hematología también a ayudarnos. ¿Por qué? Porque a veces hay pacientes que sí, tengo la menstruación todos los meses, pero son menstruaciones muy fuertes. Muy abundantes. Sí. Y eso tiene un impacto metabólico también. Qué interesante eso también, porque uno generalmente eso lo normaliza. Tengo esa flujo abundante y ya, no pasa nada, pero entonces eso me puede llevar a anemias, eso puede llevar a que baje la ferritina, ¿verdad? Que usted estaba mencionando, y ahí entonces puede explicar por qué estamos bajando de peso. Vea, vamos a abrir a partir de este momento, doctora y amigos televidentes, la línea telefónica y también el WhatsApp para que ya usted aproveche la presencia de la doctora y pueda hacerle su consulta aquí en el consultorio. Tengo varias, así que quiero aprovechar de una vez para decirle a la doctora que dice una televidente, buenos días, yo tengo hipotiroidismo y no puedo bajar de peso, más bien le pasa lo contrario. ¿Qué puedo hacer? Tomo la pastilla 2 veces a la semana. No nos dice qué pastilla, pero dice que toma una pastilla 2 veces a la semana. Me imagino que usted sabrá cuál. Claro, si usualmente es para el tratamiento de su hipotiroidismo, lo normal es que sea levotiroxina. Probablemente la necesidad de su hormona tiroidea realmente es bastante bajita. Y por eso la utiliza 2 veces por semana, que es totalmente válido. Lo que pasa es que cuando uno evalúa temas de peso y aumento de pesos en contexto de un hipotiroidismo, hay que evaluar cómo está el metabolismo basal, hay que ver si está asociando algún grado de resistencia a la insulina, hay que ver si la paciente está haciendo el ejercicio que realmente es acorde a su genética muchas veces, ¿verdad? Y cómo está, digamos, evaluando o haciendo su alimentación diariamente, ¿verdad? Porque a veces hacemos dietas a veces muy estrictas o quitemos alimentos pensando que eso puede ayudarnos a perder peso y viera que no necesariamente. Entonces puede más bien estancarnos en el peso y lamentablemente el hipotiroidismo sí puede ser un factor de riesgo para aumentar de peso, y no solamente eso, sino el riesgo cardiovascular que eso puede presentar. Entonces hay que evaluar la parte metabólica, ese perfil de lípidos y todo el asunto para ver cómo está nuestra paciente y poder ver en qué más se le puede ayudar. Excelente. Tenemos una llamada telefónica que queremos atender en este momento. Muy buenos días, Fabiola. ¿Qué tal? Bienvenida a los doctores. Buenos días, gracias. Adelante con su pregunta. Sí, bueno, mi consulta es, de noviembre a la fecha de hoy he perdido 10 kilos. No he modificado mi alimentación, pero sí he tenido varios exámenes debido a esto, ¿verdad? Tuve una gastroscopía, salí con una gastritis erosiva, me hicieron ultrasonido, salí con una piedra en la vesícula, pero como que no se asocia mucho a la pérdida de peso que he estado teniendo. Ahorita escuché que la doctora dijo que el no menstruar podría ser, ¿verdad?, una de las consecuencias. Yo planifiqué por 3 años con Depo-Provera, que es la inyección de los 3 meses, y quería saber si esta puede ser la razón por la que yo he estado perdiendo tantísimo peso. ¿Usted todavía está planificando con la...? No, ya la dejé hace 2 meses. Ok, pero ya entonces fue hace 2 meses que la dejó, que no coincide con el tiempo que en noviembre comenzó ya a perder peso. Fabiola, ¿qué edad tiene usted? 32 años. Está bastante joven, 32 años. Sí. Doctora, ¿tiene alguna consulta que hacerle? Gracias, Fabiola, por su pregunta. ¿Me podrías indicar cuál era tu peso usual antes de que empezaras a perder estos 10 kilos? 78 kilos. Ok, estamos ahorita en 68. ¿Y haces algún tipo de actividad física? No, soy mamá de 2 niñas, pero de ahí gimnasio o así, ¿no? No. ¿Y temas de estrés, situaciones emocionales que también podemos considerar? Bueno, y lo normal. Lo normal. No hay nada especial, digamos, actualmente ocurriendo en tu vida diaria. No. Ok. Entonces, para recapitular, gastritis erosiva, piedras en la vesícula, a partir de noviembre comenzó a perder peso, ya lleva 10 kilos.
y ya no planifica con la inyección y tampoco con nada. No, Ok, excelente. ¿Y no tiene la menstruación, nos dijo? hasta el momento no, porque todavía doy un poco de lactancia, poquita, pero todavía. Ah, otro dato importante. ¿Qué edad tiene su bebé? Va a cumplir 2 años. 2 añitos. Bueno, eso es Gracias, importante. Claro, perdón. Eso es muy importante porque, bueno, Fabiola está en un proceso posparto, ¿verdad? Yo sé que lleva para 2 años. Claramente habría que ver cómo está ese metabolismo basal, habría que evaluar un poco más su alimentación como tal, pero también hay que considerar que si fue una pérdida de peso en menos de 6 meses, que claramente es más de 5%, ¿verdad? Claro. Sin embargo, ella dice que está haciendo todos sus hábitos de alimentación, por lo menos, usuales, ¿verdad? Entonces, habría que ver, efectivamente, ver cómo está la composición y ver lo que está perdiendo, si es efectivamente solo grasa o estamos agregando un trastorno más muscular. Habría que ver también, porque aunque digamos la menstruación ahorita no parece ser un problema desde el punto de vista de pérdida de peso o sensación de masa muscular alterada, porque realmente la ausencia de menstruación pues no va a tener tanta implicación en ese sentido. Sin embargo, sí es importante considerar que la paciente es necesario, a pesar de que ya se ha hecho todos esos estudios, evaluar ya nutricionalmente, o sea, ver metabólicamente cómo está, agregar estudios hormonales, función tiroidea, ver cómo está hasta la misma resistencia a la insulina, porque a pesar de que ella esté perdiendo peso, puede ser que haya una resistencia muscular a una respuesta correcta fisiológica y también eso afecta que haya un crecimiento muscular normal, pero sí es importante hacer una evaluación ya más individualizada. Claro, y esa evaluación sería bueno que entonces, bueno, ella es de Ciudad de Colón, la haga lo más pronto posible. Claro. Y que no deje pasar más tiempo, ya lleva 5 meses básicamente. Sí. Hablamos de que hay un 37% de riesgo de que sea, digamos, una lesión maligna, pero realmente la primera causa va a ser de tracto gastrointestinal. Claro. Ya ella lo descartó. Entonces lo que seguiría es ver causas médicas, no parece que haya algo más, digamos, emocional, pero puede revisar tiroides, puede ver temas, bueno, obviamente metabolismo en relación a metabolismo de carbohidratos, ver cómo está el tema propiamente de digamos, de cómo está ella utilizando lo que está comiendo, si realmente es correcto o no, y qué le puede estar propiciando justamente un gasto calórico más acelerado. Hay muchas consultas en nuestro WhatsApp. Esta me llama la atención. Dice la televidente que toma metformina. En el caso de esta televidente toma 2. Ha perdido bastante peso. Dice que ha modificado un poco la alimentación, pero digamos que no tanto. Ahora, ella pregunta, ¿qué se pierde? ¿Masa muscular o grasa? Claro, con el tema de la metformina es algo muy interesante. Primero, es importante destacar que es un medicamento seguro. Sí. Segundo, obviamente tiene muchas indicaciones y tiene muchos estudios también de protección, no solamente antiinflamatorios, sino también a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si la paciente ya tiene una indicación y su médico se la recomendó, usualmente la metformina, dentro de todo su arsenal de trabajo, va a ir a masa muscular y sensibilizar receptores de insulina a nivel muscular. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir? Que ese músculo metabólicamente trabaje mejor y entonces utilice, digamos, de una manera más correcta lo que está consumiendo y no tengamos tanta grasita periférica, que sería, digamos, el flotador y este tipo de cosas que muchas veces se nos hace. Entonces puede ser que lo que esté perdiendo ella, si ella ha hecho cambios de estilo de vida saludable, que eso no cabe la menor duda que hay que hacerlo, posiblemente sea más masa grasa, pero sí es bueno hacer la evaluación, sea por densitometría, que sería el gold estándar, o eventualmente un estudio ay, se me fue el nombre. La primera era la densitometría. La densitometría ósea, o si no, hacer un estudio de composición corporal, más que todo para ver exactamente dónde está esa distribución grasa y cómo está ese músculo desde el punto de vista de su calidad. ¿Y esto de la densitometría, eso cómo lo realizan? En un centro radiológico donde hacen radiografías, ultrasonidos. Usualmente hay un equipo de densitómetro donde usted pide una densitometría completa que le incluye estudio de composición y ahí se puede realizar, o buscar, digamos, algún profesional que tenga estudios de composición corporal, claro, que puedan favorecer este tipo de información. Entonces esos son los 2 estudios que debería hacerse esta inicialmente, persona. ¿verdad? Sí, por lo menos para que le dé una idea de qué podría estar pasando. Ya después, entre ustedes los especialistas van dando sus recomendaciones y así el televidente o la televidente pueda acceder a mayor información. Tenemos una llamada telefónica desde la ciudad de Las Flores, desde Heredia. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buen día, con Marilyn. Hola Marilyn, bienvenida a Los Doctores, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias al Señor, espero que ustedes estén muy bien, también bendiciones por el día y por el excelente programa. Muchísimas gracias, igualmente para usted, muchas bendiciones y estamos listas para escucharle con su pregunta. Ok,
Mira, yo había sufrido un accidente de tránsito en el año 2002, ¿verdad? Y luego, bueno, tuve todo un proceso de recuperación y todo lo demás. Después me descubrieron, entre tantos estudios que me hicieron, que tenía hipotiroidismo. Yo tomo levotiroxina 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, 30 minutos antes del desayuno. Pero yo no sé por qué me detectaron hipotiroidismo, porque yo me veo normal y el hipotiroidismo baja mucho la persona de peso y se le empiezan a saltar los ojos y yo me conservo en un peso estable, por decirlo así. ¿Usted quisiera preguntarle a la doctora algo específico del hipotiroidismo, doña Marilyn? Sí, claro. Quiero saber si estoy bien medicada con levotiroxina 3 veces por semana. Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, 30 minutos antes del desayuno. ¿Qué edad tiene usted, doña Marilyn? Yo ya tengo 43 años. Está joven, muy joven. Entonces, vamos a escuchar a la doctora. ¿Qué le parece, doña Marilyn? Un segundito, una nota acotatoria que me acaba de acordar, de venir a la mente. Muy bien. A mí me hicieron la salpingectomía porque anteriormente a la salpingectomía tenía 13 meses de no menstruar, me dio amenorrea. Entonces no sé por qué me recetaron la levotiroxina y desde que me detectaron ese amenorrea me suplementaron con la levotiroxina, me dan calcio, me dan vitamina D. Bueno, yo tengo todo un combo de medicamentos. Muy bien. Quisiera saber, o sea, si estoy bien con la levotiroxina o si la dejo, ¿qué puede pasar? Ok. ¿Hace cuánto le hicieron la salping, doña Marilyn? Eso me la hicieron en el 2022. Hace ratillo. Ok. Excelente. Entonces, lo bueno es que tiene un buen kit de vitaminas y de todo lo que necesita para que esté bien. Ya la doctora le va a contestar. Doctora, ¿usted tiene alguna consulta que hacerle? Actualmente, doña Marilyn, ¿usted está caminando? ¿Usted es independiente de sus actividades de la vida diaria después de haber tenido el accidente? ¿Esa parte cómo está? Bueno, a mí me pensionaron por invalidez por lo del accidente de tránsito que había sufrido en el 2002. Y a raíz de ese accidente se vinieron derivando un montón de cosas y me dio eso, me dio la amenorrea, empecé a bajar de peso, pero yo ahorita estoy muy bien, estoy controlada y no entiendo por qué tengo que tomar tanta levotiroxina. Y yo creo que lo del estrés del trabajo fue lo que me provocó la amenorrea. Claro. ¿A qué se dedica, doña Marilyn? Ahorita soy ama de casa. Y, ok, al estrés de cuando tuvo el accidente y ya no pudo trabajar más. ¿Perdón? Se refiere al estrés del trabajo cuando ya tuvo el accidente. Usted lo menciona, que tuvo estrés por el trabajo. Sí, yo me estresaba mucho porque ingresé a laborar en el sector público y yo quería hacer de todo, quería aprender de todo, me metí a estudiar enfermería. Yo, cuando sufrí el accidente de tránsito, primeramente estaba estudiando mecánica general en maquinaria pesada en el INA, pero ya luego vino lo del accidente y luego la recuperación y luego el trabajar bajo presión en el sector público y supongo que por eso fue que me dieron, bueno, me hicieron la salpingectomía y me dieron la levotiroxina, pero no sé, o sea, no entiendo. Muchísimas gracias, doña Marilyn, por su consulta. Doctora, puntualmente para ayudarle a doña Marilyn, ella pregunta sobre el medicamento, levotiroxina.
Bueno, para evaluar si realmente está bien controlada es bueno hacer exámenes de función tiroidea por lo menos cada 6 meses, evaluar que se esté tomando correctamente el medicamento, que ella lo menciona también, si no me equivoco, siempre se toman ayunas, 30 minutos antes del desayuno, y con la evaluación, digamos, del examen de sangre sí podemos saber exactamente si está bien controlado o no. Eso sí es algo que debería hacerlo con su médico, digamos, de cabecera, que le da su control de tiroides. Algo importante que no quiero dejar de lado es el tema de que probablemente hay un antes y un después en doña Marilyn cuando ella tiene el accidente. Y cuando uno tiene una situación así tan especial o pacientes institucionalizados donde ya la movilidad no es tan buena, es más fácil perder peso. Entonces se habla hasta de un 80% de posibilidad de perder peso en pacientes institucionalizados donde no hay una movilidad como tal. Entonces es esperable que también ella haya experimentado esa pérdida de peso. Ahora, con el tema de la salping, bueno, habría que ver qué razones fueron lo que llevaron a esa salpingectomía. Sin embargo, el hecho de que no tenga la menstruación, situaciones de estrés pueden facilitar a que la menstruación no venga, pero usualmente cuando hay un trastorno tiroideo, más bien es al contrario, podemos tener más bien más menstruaciones, ¿verdad? O menstruaciones más abundantes. Habría que ver el caso muy detalladamente para poder darle un poco más de explicaciones a doña Marilyn. 10:31 de la mañana. Le agradecemos muchísimo, doctora, por su espacio, por su tiempo, por esa explicación tan amplia que nos ha dado y por supuesto también a nuestros televidentes. Así que ahí aparecen los números de la doctora. Si usted desea contactarla, ella es endocrinóloga, ya usted escuchó, bastante preparada además, tiene conocimientos en nutrición y además tiene una maestría en ciencias neurológicas. La esperamos pronto aquí en la doctora. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hacemos una pequeñísima pausa, pero al regresar, ¿con qué venimos? Cuando regresemos, los cambios hormonales en las mujeres generan gran impacto en la salud física y emocional sin alguna explicación. Nosotras funcionamos de manera diferente hormonalmente, entonces siento que nos señalan mucho y que no se nos da el apoyo más adecuado. Aprenda a descifrar los cambios hormonales para definir una atención adecuada. Somos los doctores, por Teletica. Aquí estamos listos también para esta segunda media hora de programa. Recuerde que nosotros aquí queremos que usted se vea beneficiado con los temas que hacemos y cambios hormonales es uno de los temas que ustedes también solicitan según la etapa de la mujer y para eso ¿quién mejor que el doctor, el ginecólogo José Vargas que nos acompaña aquí en el programa? ¿Qué tal, doctor? Buenos días, muchas gracias por la invitación como siempre. Gracias a usted por acompañarnos. Quisiera comenzar, doctor, preguntándole esto. A veces las mujeres, no sé, sentimos que el cuerpo ya no pertenece, que ya no es el mismo de un momento a otro, de un día para otro. Pero ¿cuáles son esas hormonas principales que dictan nuestro estado de ánimo, pero también nuestra energía, doctor? Lo más importante en la mujer es entender que las hormonas en general son cíclicas, ¿verdad? Son hormonas que son dinámicas y pues tienen algo muy diferente al varón y es que obviamente tiene un objetivo de cumplir con la fertilidad. El objetivo del ciclo menstrual es ese y hay diferentes cambios de hormonas a lo largo del proceso. Hay aumentos en los niveles de la hormona del estrógeno, hay aumentos en el nivel de la hormona progesterona, hay también cambios en los niveles de las hormonas testosterona y las hormonas androgénicas y además de eso también aumentos en algunas hormonas del estrés, como por ejemplo el cortisol y demás. Entonces es muy importante tomar en cuenta de que tal vez no es una sola hormona o una hormona específica la que se encarga de que las cosas estén bien o a veces un poco más alteradas, sino que es más bien el equilibrio y la interacción que exista entre todas estas hormonas lo que permite que la paciente se sienta de una u otra forma. La mujer en general pues tiene cambios, ¿verdad?, que son normales. Y inclusive ha comenzado a pasar tal vez que se ha venido minimizando los síntomas que las pacientes tienen a partir de las menstruaciones o el ciclo menstrual. Es muy común que las pacientes desde edades muy tempranas comiencen a utilizar, por ejemplo, métodos anticonceptivos, pastillas y demás que hacen que la manifestación de las hormonas en general se aplaque un poco. Pero el ciclo natural de la mujer definitivamente es complejo. Entonces, todas estas interacciones de las hormonas que hablamos anteriormente están diseñadas para el objetivo de producir una ovulación y que se produzca un embarazo. Entonces, todo esto también tiene requerimientos metabólicos altos, hay nutrientes que son más necesarios en diferentes etapas del ciclo y no solamente hablamos de que la mujer cambia mes a mes, sino que también va cambiando conforme va avanzando la etapa de su vida, como hablábamos anteriormente. Claro. Por ejemplo, una paciente empieza desde sus primeras menstruaciones en la menarca a tener cambios hormonales fuertes, ya las pacientes desde los 9 años, inclusive en raza blanca y en raza negra, a los
8 o 7 años ya pueden empezar a menstruar. Y todos estos cambios a veces se aceleran y le ganan a la compensación que el cuerpo tiene. Entonces ahí es donde empiezan a haber síntomas que la paciente tal vez no puede controlar fácilmente. Aún, bueno, también hablando sobre el tema hormonal, pero existen factores, no sé, ya ajenos a las hormonas, por ejemplo, Claro. el estrés, la alimentación, no sé, que puedan disparar ese caos hormonal sin previo aviso, doctor. Totalmente. De hecho, más del 50%, o me atrevería a decir que más de la estabilidad hormonal en una mujer depende de la alimentación, depende de cómo esté el descanso, el sueño también, y depende de cómo esté el nivel de estrés, ¿verdad? Porque regularmente el cuerpo, cuando está sometido a estrés, aumenta niveles de una hormona que se llama cortisol y esto hace muchos cambios, aumenta el nivel de azúcar, aumenta los niveles de la presión arterial y demás. Entonces, toda esta interacción, ¿verdad?, que existe en la mujer en ese sentido, también interactúa con los factores externos que tengan. Por ejemplo, ahorita hablamos de cosas buenas, alimentación, ejercicio, buen sueño y demás, pero existen otros factores que también hacen que el equilibrio hormonal se desordene. Por ejemplo, el fumado pasivo y activo, el consumo de alcohol, el sedentarismo, las pacientes que son obesas eventualmente tienen más manifestaciones de trastornos hormonales, ¿verdad? Como por ejemplo cansancio, lo que se llama brain fog, que es que se nubla la mente, la paciente con constancia puede tener cambios también emocionales, ¿verdad? Porque las cosas se hacen un poco más sentidas, a veces un poco más reactivas, a veces un poco más tristes también, pero toda esta interacción junto con los factores adicionales que hablamos anteriormente son los que permiten que la paciente se sienta de una forma o de otra. Es definitivo que una persona que tiene una buena alimentación, dieta antiinflamatoria, o lo ideal mantenerse lo más desinflamado posible, mantiene ejercicio y demás, y su nivel de estrés es manejable, esta paciente muy probablemente no se va a sentir tan afectada que otra paciente que tiene un nivel de estrés altísimo, que no logra manejar bien su alimentación, que su ejercicio no es óptimo, porque tal vez en las primeras etapas de la vida el cuerpo sostiene, ¿verdad? Podemos decir que la máquina llega a full, pero en algún momento se funde. Ahí es donde empezamos a ver que las pacientes cada vez a edades más tempranas empiezan a manifestar estas cosas, cansancio, el tema de que se preocupan si están ya en menopausia o no. Yo me atrevo a decir que ya ahora es muy frecuente encontrar pacientes que de los 35 años para arriba comiencen a preocuparse por esos síntomas, bochornos, calores, cambios de humor y demás, y piensan que podría estar en relación a la menopausia, por ejemplo, pero lo real es que la mayoría de las mujeres a partir de los 35 años comienza a cambiar su función ovárica, comienza a cambiar también su composición corporal, y son cosas que tal vez antes no se hablaban, ¿verdad? Que a partir de los 35 años comenzaban a tener esos cambios, pero se empezaban a hacer más manifiestos a partir de los 47, que cambiaban las menstruaciones, y allá anunciaba de que la menopausia ya estaba en camino. Pero lo que es cierto es que hay muchas personas que pueden comenzar a manifestar cosas en edades tempranas, ¿verdad? Como estos síntomas. Sí, que también, como usted decía, se vuelve más común. Claro. Muchas mujeres también sufren de insomnio, doctor. Que es tan terrible, ¿verdad? Porque siempre dicen, intento, pero no puedo. También irritabilidad. Lo ven algo como normal, pero ¿cómo saber si es estrés o si realmente hay una hormona fuera de control? Totalmente. La mayoría de las veces la afectación en el sueño deviene del estrés principalmente. Los síndromes ansiosos también que empiezan a tener las pacientes, y no solamente mujeres, sino en general. Las personas con frecuencia tienden a tener un mal sueño muchas veces cuando tienden a estar levantándose porque tienen cosas pendientes, por ejemplo, y el estrés se encarga de eso. Normalmente el día y ahora muchas personas no les alcanza para terminar sus tareas, y entonces en la noche tienen que terminar de rumiar pensamientos, y eso es una de las cosas que pasa con más frecuencia. Si tiene relación o no tiene relación hormonal, pues sí, porque el nivel de estrés se encarga de que esto suceda, pero muchas personas tienen trastornos de sueño por esta razón. Ahora, en la mujer es más sentido, es más complejo, porque la mujer tiene sus cambios normales del ciclo menstrual, tiene sus cambios regulares de la etapa de la vida, y además de eso tiene todas sus obligaciones regulares. Entonces muchas veces pasa que también existe un tema de sobrecargo, existe también un tema de un cansancio extremo, porque hay muchísimas cosas pendientes. Exigencias, exactamente. Y en eso sí tal vez quisiera hacerlo enfático de esa forma, porque muchas personas
personas tienden a buscar una solución fuera de buscar mejorar esas exigencias. Y eso sí lo digo tal vez porque la mayoría de las veces las pacientes confunden estas cosas con trastornos hormonales o con trastornos de la menopausia o cosas de este tipo. Claro. Y lo más común es que tenga que ver con el entorno también. Sí, sí, a veces hay que parar y lo que pasa es que Total, como, ¿verdad? A es veces dificilísimo, yo entiendo. Es claro. difícil, pero bueno, queremos también, yo sé que en su consulta, doctor, llegan bastantes Claro. mujeres con preguntas, Sí. ¿verdad? Con tantas cositas en la cabeza que a veces pasa por nosotras, pero queremos Sí, saber claro. si, cuáles son esas señales de algunas televidentes a través de estos cambios Correcto. hormonales que les indica su cuerpo. Vamos a escuchar. Adelante. Creo que deberíamos hablarlo más porque, por ejemplo, nosotras, yo soy diabética, entonces los cambios hormonales en mí son muy diferentes. Entonces siento que no se habla ni para las personas con diabetes, ni quienes tenemos padecimientos, ni quienes no. Cambios como los enojos y el humor. ¿Qué más sería? Yo creo que hay todo muy relacionado, chichas, humor, todo eso. Ajá. Sí, totalmente, los antojos. Días antes de, por ejemplo, que venga la menstruación, todo esto, los antojos, montones. Y sí, a veces cambios en la personalidad. Sí, nos enojamos, pero también nos achacan mucho eso a nosotras las mujeres y no debería de ser así, porque es algo de nosotras que nosotras no tenemos el control sobre eso. Yo siento que no, porque hay momentos que sí, uno no haya como qué siente, qué hacer en ese momento, no están tan informado, uno no está. Nosotras funcionamos de manera diferente hormonalmente. Entonces siento que nos señalan mucho y que no se nos da el apoyo más adecuado. ¿Qué opina, doctor? Claro, eso es totalmente cierto, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que en la consulta es de las cosas que más trato de trabajar con las pacientes. Lo primero que yo siempre les digo a las pacientes es que el esposo y su familia debe estar involucrada, porque la comprensión de que estos cambios son normales ayuda muchísimo a poder entender la dinámica que la familia debería de tener o la dinámica de pareja. Estoy totalmente de acuerdo, existen muchos cambios que son minimizados, ¿verdad? Los cambios de humor o los cambios en tristeza, el efecto de cansancio, la reducción del deseo sexual, el líbido, es montones lo que sucede eso, pero el ciclo menstrual en su naturalidad tiene derecho a tener estos cambios. Hay momentos que al principio del ciclo, cuando se está madurando el óvulo, la paciente puede sentirse de una forma. Una vez que la ovulación está llegando, también la paciente se siente diferente, se hincha un poco más, aumentan las progesteronas, entonces inclusive el estado de ánimo cambia un poco, va mejor. Y también hay un gasto metabólico altísimo porque tiene que prepararse el útero para poder recibir un embarazo. Claro. Entonces todas estas cosas son cambios cíclicos normales y que debemos de comprender. Generalmente debemos de incluir a la familia, deberíamos de incluir siempre a la pareja, ¿verdad? Explicarle los cambios que son regulares y qué puede esperar en diferentes circunstancias. Porque una de las cosas que más agobia a las mujeres y que termina de exacerbarle los cambios en general es las exigencias o la parte que puede existir de la presión en el entorno, claro. ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante. Pero es definitivo que las pacientes tienden a tener estos cambios, es algo que es normal y es algo que hay que comenzar a entender para poder empatizarse con ello. Y si no lo hablamos, no lo vamos a entender. Totalmente, claro. Y no nos vamos a empoderar con toda esta información que usted Exacto. nos está dando y también vamos a compartir esta información con claro. nuestro entorno para que sea un poco más sencillo llevar todos estos cambios. Ahora, claro. ahora decíamos con la especialista anterior que si usted necesita ir a ver cómo está, ¿verdad? El tema de la pérdida de peso, usted va a hacer unos exámenes y demás. Claro. ¿Qué exámenes me hago yo? Tengo entendido que es como un perfil hormonal. Claro, sí. Pero ¿en qué momento del mes hay tantos cambios en la mujer durante el mes? Pero ¿en qué momento me puedo hacer este perfil hormonal y en qué consiste? ¿Qué es? Claro, es importantísimo tomar en cuenta varias cosas. Las hormonas van a cambiar a lo largo del ciclo menstrual en estado natural. Es por esto que la
mayoría de las veces nosotros buscamos que las pacientes se hagan el perfil hormonal entre el segundo y el tercer día del ciclo menstrual, porque es el momento en el que las hormonas bajan después de que la menstruación ya termina. Y no solo eso, sino que es el momento también en el que la mayoría de las estadísticas y estudios tienen los valores. Entonces es algo importante también porque tenemos que acoplarnos a eso. Entonces entre el segundo y tercer día es muy importante que sea la fecha en la que se tomen los exámenes, segundo y tercer día de la menstruación. ¿Qué se busca? Nosotros siempre tenemos que buscar cómo está el nivel de estrógeno, el nivel de la hormona FSH, que es la hormona que se llama folículo estimulante. Esa es una hormona que proviene del cerebro para estimular la ovulación. Tenemos que hacer una valoración también de la hormona progesterona para ver cómo están los niveles. Lo que pasa es que la progesterona se revisa al día 21, no al día segundo y tercero como hablamos anteriormente, porque es una hormona que es de mero efecto posovulatorio. Entonces al día 21 deberíamos de hacer la progesterona y entre el segundo y el tercer día el estrógeno y los niveles de la hormona folículo estimulante. Esas son las hormonas femeninas, las que podemos decir que eventualmente interactúan por ser mujer, pero existen otras que hay que revisar. La hormona tiroidea, vi la paciente anterior que hablaba acerca del hipotiroidismo, es sumamente común. Y es sumamente común también algo que noté, que confunden el hipertiroidismo con el hipotiroidismo. El hipertiroidismo es aquel que acelera, pero el hipotiroidismo es el que más bien aplaca. Entonces la paciente hipotiroidea puede tener trastornos de la ovulación, por ejemplo, entonces hay que revisar siempre que la hormona tiroidea esté bien. Y actualmente hay que tomar en cuenta que la vitamina D y la resistencia a la insulina es una realidad que está fallando. Entonces todas estas hormonas son importantísimas para poder definir estado metabólico, ¿verdad? La parte de la insulina, vitamina D y la tiroides, y también revisar la parte hormonal reproductiva con la hormona de la FSH, el estrógeno y la progesterona, como hablamos anteriormente. Bueno. Son exámenes de sangre también, eso es algo importante, no son invasivos, son exámenes que no requieren como de una preparación previa, ¿verdad? Y lo que sí es muy importante es tomar en cuenta que debemos de tomar el ciclo menstrual como parámetro. Muy importante también recordar que si las pacientes están usando pastillas anticonceptivas o métodos anticonceptivos, los valores de las hormonas van a cambiar. Entonces no siempre tenemos la posibilidad de contar con el ciclo menstrual para ver cuándo la vamos a hacer. Cuando la paciente no tiene el faro del ciclo menstrual, es mejor revisar. Siempre revisar y definir en qué momento es bueno hacerlo. Cuando usan pastillas anticonceptivas, también no significa que las hormonas al hacerlas en el segundo y el tercer día vayan a salir normal, van a salir alteradas porque las pastillas usualmente cambian eso. Entonces el mensaje más importante es que si están en ciclo natural lo pueden hacer de esa forma, pero en ciclo ya de anticoncepción cambian un poco las cosas y lo definimos en consulta usualmente. Así es, 10:49 minutos, él es el doctor Josué Vargas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, ya regresamos aquí a Los Doctores. Al volver de la pausa, los cambios hormonales en las mujeres generan gran impacto en la salud física y emocional sin alguna explicación. Nosotras funcionamos de manera diferente hormonalmente, entonces siento que nos señalan mucho y que no se nos da el apoyo más adecuado. Aprenda a descifrar los cambios hormonales para definir una atención adecuada. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. La Semana Mundial de la Inmunización, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, se celebra cada año en la última semana de abril con el objetivo de promover el uso de las vacunas para proteger a las personas de todas las edades contra enfermedades prevenibles. Para el año anterior, las vacunas esenciales habían permitido salvar al menos 154 millones de vidas, es decir, 6 vidas por minuto cada día. La inmunización es una de las intervenciones de salud pública más eficaces, ya que ayuda a prevenir enfermedades como el sarampión, la poliomielitis y la influenza, reduciendo complicaciones, hospitalizaciones y muertes. Esta iniciativa también destaca la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día para proteger tanto a nivel individual como colectivo. Tenemos habilitados ya los canales para que usted pueda hacer sus preguntas al doctor Josué Vargas. Él es ginecólogo. Estamos hablando sobre esos cambios hormonales en los que nos enfrentamos probablemente mes a mes nosotras, pero también algunas respuestas que pueden estar indicándonos de algo, qué está sucediendo en nuestro cuerpo, por qué estamos durmiendo así o por qué no logramos dormir. Así que si usted desea escribir, puede hacerlo al 6477-7778 o también a la línea telefónica puede llamarnos al 2290-6247. Doctor,
vea lo que dice María, ella nos escribe de Cartago, dice que siempre ha sido muy regular. En diciembre no le vino más el periodo menstrual, se hizo exámenes de sangre y de hormonas y de sangre igual, todo normal, pero ella dejó las pastillas anticonceptivas en octubre. Vamos a ver, las deja en octubre, ya a partir de diciembre no le viene el periodo menstrual y en enero dice que no le ha bajado más la menstruación. Doña María de Cartago no nos da más información, solamente que ya no planifica. Sí, importantísimo. Bueno, es importante ver la edad, ¿verdad? Porque hay momentos, como hablábamos anteriormente, de la vida en la que eso es permitido. Si ella estuviera en un proceso de transición perimenopáusica, usualmente a partir de los 47 años, ese es el patrón usual. Cuando usan pastillas anticonceptivas, las menstruaciones bajan siempre, ¿verdad? Porque el objetivo de las pastillas es regular el ciclo y siempre va a tener una menstruación. Una vez que la paciente deja las pastillas, conforme avanza el tiempo, el ciclo menstrual, al entrar en estado natural, comienza ya a manifestarse como normalmente es. Si está en una etapa de perimenopausia, es más común que pase eso de que las menstruaciones se retrasen. Lo usual es que se retrase durante más de un año para que ya se instaure una menopausia como tal y eventualmente tratarla como paciente menopáusica. Eso cambia si la paciente tiene una edad más joven. Por ejemplo, si tuviese unos 30, 37 años, pues entonces ahí sí es diferente, porque el reflejo de que la ovulación de la paciente está bien es que la menstruación baje. Entonces lo primero que tenemos que entender ahí es que si ella está en ciclo natural y no le está bajando la menstruación, lo que está sucediendo es que la ovulación no está llegando, se está retrasando. Y la ovulación se puede ver afectada por diferentes cosas: cambios en el nivel de estrés, mala alimentación, ejercicio, problemas en el sueño, cambios por ejemplo en el tema del uso de los medicamentos como hablábamos anteriormente, la obesidad y eventualmente el hipotiroidismo y otras enfermedades que pueden producir cambios en la ovulación. Es importante ver esos detalles, el peso, la edad y demás, para poder definir si esta paciente está en un estado de amenorrea, que es lo que se llama cuando duran más de 3 meses, y por qué el cuerpo está frenando la ovulación. Yo siempre les digo, cuando la menstruación no baja y está en estado natural, el cuerpo sabiamente está frenando la ovulación porque algo está sucediendo que no permite que se sostenga un embarazo. Entonces él solito lo frena, sabiamente lo hace y en el momento más óptimo vuelve a empezar. Perfecto. Pero si no, mejor lo regulamos. Sí, así de perfecto, ¿verdad? Claro, totalmente. Tenemos a Evelyn en la línea telefónica. Evelyn, buenos días, bienvenida. Buenos días, mucho gusto, gracias. Igualmente, qué gusto saludarla. Adelante con su pregunta. Bueno, es una consulta, a nivel hormonal, pero digamos yo tengo una niña de 14 años y ella me la ven en endocrino. Lo que yo me voy es el nivel hormonal que ella, a pesar que está en endocrino y toma medicamentos, hidrocortisona y fluorocortisona, no sé, ¿verdad? Ese nivel hormonal de ella que siempre está como de chicha, siempre está de malas y siempre está con hambre. Y aparte está como digamos muy bajoneada como para hacer ejercicio. Antes le gustaba mucho el fútbol y ahora no quiere hacer absolutamente nada más que comer y las cosas básicas, ¿verdad? Casi obligada. Entonces yo sé que nosotras las mujeres, ¿verdad? Tenemos todo este desorden, ¿verdad? Más entrando en la adolescencia y entrando en el crecimiento. Pero ella como toma ese tipo de medicamentos, no sé si es peor. Claro, ahí importantísimo ver, disculpe que la interrumpa, porque el medicamento pues podría generar cambios en el momento en el que la menstruación vaya a iniciar. Sí. Pues ella, al tener condiciones especiales para que esté utilizando esteroides, asumo que es una condición endocrinológica compleja o especial que requiere de esa hormona para poder sostener la función del cuerpo. Lo que pasa es que todos los medicamentos tienen algunos efectos adversos. Me parece que casi todo lo que describe es propio de la adolescencia y es importante ver si la menstruación no le ha bajado, ella todavía puede que su menstruación le baje hasta los 16 años sin verse afectada por los esteroides. Sí es muy importante tomar en cuenta que el esteroide después de un tiempo produce algunos cambios como por ejemplo presión alta, problemas del azúcar y demás, entonces los requerimientos metabólicos del cuerpo cambian. Podría que eso contribuya a lo que ella está viendo en ella, pero sí es muy importante ver si hay algún cambio con respecto a la parte de las menstruaciones, porque si es así, es mejor revisar si hay que regularla para poder ayudar
ayudarle con esos síntomas principalmente. Si su menstruación no ha bajado, pues todavía hasta los 16 años ella tiene derecho a que su menstruación baje y posiblemente ya una vez que eso suceda van a haber algunos cambios hormonales a favor también para mejorar esto que ella está sintiendo. Así es, doctor. Bueno, un mensaje final también para nuestros televidentes, claro. Probablemente, así como la hija de Evelyn, que tal vez pasa irritada y demás, a veces uno es tan duro, claro. ¿verdad? Y no sabe realmente qué es que algo está pasando. Claro, totalmente. Yo siempre les digo, es muy importante escuchar el cuerpo. Yo les digo en todos los sentidos que lo hagan. Las mujeres, como te decía anteriormente, tal vez se limitaban en decir algunas cosas. Por ejemplo, el tema del deseo sexual siempre ha sido un problema y eventualmente hasta ahora se hace visible. Los cambios hormonales como cansancio, fatiga, cambios de humor, chichas, tristezas y demás, siempre es importante no quedarse con el ego ahí de guardárselo, porque a veces también es el tema de no hacerse ver que algo está pasando, sino que también comuniquen. Eso es sumamente importante. Claro. Y leer el cuerpo es importantísimo. Siempre les digo, inclusive hasta después de las cirugías, lean su cuerpo. Muchas veces uno les da algunas restricciones, pero su cuerpo a veces ya puede comer una cosa, ya puede caminar, ya puede hacer algunas cosas que el mismo cuerpo le va a ir diciendo. Entonces, leer el cuerpo y tomar atención en la mínima, siempre consultar y sin pena. Bueno, con esta información nosotros lo despedimos, doctor. Muchísimas gracias todo gusto, por su tiempo y a ustedes también gracias por habernos acompañado aquí en Los Doctores. Les esperamos el próximo lunes. Yo los veo, si Dios lo permite, los viernes aquí en el programa. Quedan con Calle 7. Que Dios los bendiga y buen fin de semana.